Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio el presidente del Parlamento Centroamericano, el doctor José Antonio Alvarado Correa, diputado por Nicaragua ante este órgano regional. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Plinio. Siempre es un gusto acompañarte. Y como te digo, siempre mi saludo especial a mi profesora, mi buena amiga, doña María Elsa, tu querida madre, a quien siempre le he tenido especial admiración. Yo ahora que, como dicen, estamos hablando con una personalidad que en la integración centroamericana, si no es el número uno, es el número dos, pues, porque el Parlamento es el único de los órganos de la integración regional que son electos de los que fueron electos en cada uno de los países. Así es, el único, pero quiero decirte, yo siempre soy tu amigo, tu hermano, el amigo y hermano de todos los hermanos nicaragüenses. Yo tengo la concepción bien clara de que los cargos son siempre transitorios, apenas da espacio para poder servir, para ayudar, para construir, y esa es mi visión, ver cómo podemos en esta presidencia construir de ese Parlacén, que yo le llamo el Parlamento de la Esperanza, un hilo conductor de la integración, cómo sentar las bases para que tal vez con 3, 4 o 5 ejes como máximo fundamentales, en vez de dispersar nuestros esfuerzos en muchísimos temas, tomar 4 o 5 temas donde las diferentes comisiones del Parlacén coinciden
y poder de esa manera con los presidentes, con los consejos de ministros, con la secretaria del SICA, con nuestros hermanos de la Corte Centroamericana de Justicia, con quien tuve hoy una reunión con la Corte en pleno, hoy en la mañana, poder construir esa nueva visión de la integración, porque hemos venido hablando de la integración por muchísimos años, hemos venido trabajando por la integración por muchísimos años, pero a veces me da la impresión que cada quien ha trabajado un poco disperso. Y yo creo que tenemos que trabajar juntos, hay mucho talento, no solo en el Parlacén, sino en los organismos. La secretaria del SICA, una mujer talentosa, con una gran experiencia, los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, igual todos han sido cancilleres o magistrados de la Corte Suprema, gente brillante, con una experiencia muy calificada. Entonces, ¿cómo unir todos esos criterios y en la diversidad forjar la unidad centroamericana? Porque ese es el verdadero concepto de la integración. A 25 años de la creación de este órgano regional, se van a estar cumpliendo el próximo año, con un cuarto presidente por Nicaragua, presidiendo este organismo o este órgano. ¿Cómo siente José Antonio Alvarado que va evaluándose la integración centroamericana? Algunos de pronto hasta sienten como, diríamos, voy a usar la palabra, lo vulgarean, el tema del Parlamento Centroamericano, no le quieren dar los niveles. Poco a poco, según el nivel de trabajo de cada uno de los diputados que desarrollan allá, entonces dicen es bueno o es malo. Pero en general, incluso algunos partidos políticos en Centroamérica, no solo en Nicaragua, han enviado al Parlamento Centroamericano quizás no a sus mejores cuadros que los dejan en el plano nacional, sino que a muchos que los pasan o a reserva o que ya se quedan en la reserva en el Parlamento Centroamericano. Entonces uno dice, estos órganos es un órgano que realmente va a ser efectivo para ese gran sueño de una integración centroamericana. ¿Cómo le evalúa José Antonio Alvarado en este nivel que está presidiendo este órgano? Plinio, es un tema bien complejo. ¿Por qué? Por varias razones. Primera, hay muchísimas cosas muy buenas que se han hecho en la integración y en las cuales el Parlamento ha sido el autor. Hay otras cosas que se han quedado en el camino de la integración, como el tema de la unión aduanera, todo el aspecto económico, que lo rescata extraordinariamente la Corte Centroamericana en sus decisiones y donde se establece que no solo hay que ver lo económico, sino lo social y también lo político. Yo creo, como le decía hoy a los hermanos de la Corte Centroamericana, el tema fundamental es hacer una Centroamérica socialmente más justa, económicamente más fuerte y políticamente más estable. Que podamos en ese hermanamiento de nación construir una especie de una patria universal. Tenemos valores suficientes y te pongo un ejemplo, el tema del cambio climático. El cambio climático es un tema que nos atañe a todos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, costarricenses, panameños, dominicanos, todos los que somos de esta región mesoamericana. Como me dijo el presidente Leonel Fernández, precisamente el otro día conversando con él, me dice, hay que usar mejor, me dice, el término Mesoamérica, porque incluye México, todo Centroamérica, Panamá y el Caribe. Y es verdad, ahí debemos de estar nosotros en esa búsqueda. Entonces tenemos que ir ampliando el enfoque, pero consolidándolo con 3 o 4 o 5, como te decía, criterios fundamentales. El cambio climático es uno de ellos. El tema de seguridad, que incluye el tema de seguridad alimenticia, por un lado, pero también incluye el tema de los migrantes, por otro lado, porque la seguridad es un aspecto amplio. Acuérdate que el Parlacén nació como el organismo fundamental para la construcción de la paz en Centroamérica. Pero la paz hoy ya no es la ausencia de guerra. La paz hoy es la búsqueda de respuestas de justicia social para nuestros pueblos. Y cómo entonces nosotros podemos dar respuesta. Y lo que se hizo con el tema del roaming, por ejemplo, ese es un tema que nació del Parlacén, nació dentro del corazón del Parlacén y se fue trabajando. Incluso yo aquí tuve en Managua reunión con la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional y la Comisión de Infraestructuras invitó a esa reunión a la gente de Aeronáutica Civil para hablar del tema de los cielos abiertos. Se consideró de importancia, por ejemplo, el tema de Telcor para el roaming
y avanzamos. Ya hoy hay roaming en todo Centroamérica. Y eso hace más factible que nuestros hermanos que están en el exterior, los que trabajan en Costa Rica, por ejemplo, puedan hablar con su familia con muchísima más frecuencia que lo hacían antes y con menor costo. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos? Vamos al tema de la Unión Aduanera. Me reuní con el presidente del COSEP, mi buen amigo José Adán Aguirre, y tengo que plantear una nueva reunión con él y todo su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos también abrir las espaldas del Parlacén a la sociedad civil. Si vamos a hablar de temas económicos, de temas aduaneros, no solo puede ser una conversación entre autoridades de gobiernos, sino que también debe ser el que produce, que es el sector privado, el que exporta, que es el sector privado, quien hace la importación de los bienes, el sector privado, quien los transporta, el sector privado. Entonces ellos saben dónde le chima el zapato. Y entonces de esa manera hay que incorporar su criterio, sus propuestas de soluciones, y así construimos soluciones esperanzadoras para todos. Y ahí es donde vamos. Entonces queremos que este 25 aniversario del Parlacén se convierta verdaderamente en un aniversario de transformaciones, de dar un pie nuevo, un paso nuevo, sólido hacia la integración, con un elemento adicional que venimos haciendo, y es la equidad de género. Buscar cómo exista también una justicia para la participación de la mujer en todos los niveles, y cómo rescatar también a las MIPYMES, las pequeñas empresas. Por eso fue que el foro de turismo hace 2 años lo hicimos dedicado a las MIPYMES turísticas. ¿Por qué? Porque hay una mayor representatividad de jóvenes, una mayor representatividad de mujeres. Es un elemento donde le llega directo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, porque ahí trabaja todo, desde la que prepara la comida, el que hace el acarreo, el chofer del camión, del bus, donde sea. Es una respuesta al tema de la pobreza. Entonces, en la medida que nosotros creamos programas y demos respuestas con soluciones coherentes, podemos verdaderamente llevarle progreso a nuestro pueblo en unión con los gobiernos que tienen la responsabilidad directa de los países. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que es importantísimo que los organismos mantengamos una relación estrecha. El SICA, por ejemplo, el Parlacén, la Corte, normalmente se han visto como organismos separados. Claro que tenemos independencia, pero también tenemos interdependencia. Y esa interdependencia nos convoca a hablar, a trabajar unidos y con los presidentes. ¿Por qué? Porque si no hay la voluntad política de los presidentes, no se avanza, por ejemplo, en el tema que nosotros queremos de la vinculación de nuestra legislación. Es decir, que lo que legisla el Parlacén tenga un factor vinculante, un efecto vinculante en todos los países centroamericanos. ¿Cómo se logra eso? Haciendo una reforma al tratado. ¿Cómo se logra hacer la reforma al tratado? Con la voluntad de los presidentes. Y cuando yo recibí la llamada, quiero decirte, del presidente Ortega, felicitándome por la elección, hablamos sobre ese tema. Y yo sentí una voluntad extraordinariamente positiva sobre el tema de integración y del tema de apoyo a los procesos de integración y a la búsqueda de soluciones que estamos nosotros. Lo mismo quiero decirte en una visita que hice hace 3 semanas a República Dominicana. El presidente Medina fue amplísimo. Me dijo, incluso estamos dispuestos a apoyar de que en vez del C4 se extienda al C8, donde podamos hacerlo con mayor amplitud. México ya ha demostrado interés, por ejemplo, en el tema de la licencia única de conducir, que es un proyecto del Parlacén. Presentamos un proyecto hace aproximadamente ya 1 año de la cédula única centroamericana. Es un proyecto que lo preparamos mi hermana Doris María Tijerino y este servidor, y lo presenté personalmente, y quiero decirte, fue aprobado en el plenario con prácticamente total unanimidad, y ahora lo que queremos es ver cómo se puede esa resolución darle un contenido, una reglamentación, hablar con el SICA, con los cancilleres, para que pueda estar en el tapete también de la agenda de los presidentes. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchos sueños que tenemos y creemos que podemos construir también esperanza para nuestra gente. Vamos a hacer una pausa, doctor Alvarado.
hoy, como decía, Nicaragua preside, pero usted tiene la misión de todos los vigores dispersos centroamericanos lograrlo atraer. Uno es que efectivamente pasa por esa reforma al protocolo, ¿verdad?, de constitución del Parlamento Centroamericano. Me decía que el presidente Ortega por lo menos le manifestó voluntad, y lo mismo que el presidente dominicano. Pero una de las cosas que siempre todo el mundo está pendiente cuando decide algo el Parlamento Centroamericano es su carácter vinculante. O sea, lo deciden, es buena voluntad, pero no vincula a que obligatoriamente los países lo puedan hacer. ¿Se podrá avanzar eso y su gestión va a ir hacia ese reto? ¿Podrá ser algo que se tenga que esperar mucho tiempo más? Y por el otro lado, el próximo año, también en el último semestre, el presidente Ortega estaría presidiendo el sistema de la integración centroamericana. Tendríamos a dos nicaragüenses prácticamente en el rol protagónico de los órganos de la integración centroamericana. ¿Habrá una unidad de pensamiento y podrán convencer a los otros países para avanzar en esto de la integración? Su comentario sobre esto, luego de los mensajes. Adelante con los mensajes, regresamos con el presidente del Parlamento Centroamericano, el diputado José Antonio Alvarado Correa. Continuamos en su programa de entrevista conversando con el diputado José Antonio Alvarado Correa, quien es el actual presidente del Parlamento Centroamericano, Parlacén, por Nicaragua, esta vez que está asumiendo este cargo de conducción de este órgano de la integración regional. Yo le hacía la pregunta, doctor Alvarado, entre los retos que usted tiene, ¿verdad?, está el poder seguir viendo las posibilidades de que se reforme el protocolo de la integración centroamericana y particularmente el Parlamento. Sí. Uno de los detalles que tiene esto es que muchas de sus decisiones o resoluciones no son de carácter vinculante. Entonces uno siempre ha estado a la expectativa, porque allá de pronto se arman unas discusiones muy buenas que pueden aportar al desarrollo de la región, pero que de pronto pues se le baja el tono porque en un país no está de acuerdo, no se ha logrado integrar, por ejemplo, Costa Rica, no sé qué todavía es la motivación de ellos para estar en la integración centroamericana. Sí se ampliaron a Dominicana, no sé si en otros momentos como parte del Caribe se integrarán otros países, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que va a ocurrir? Y va a tener Nicaragua el próximo año a dos nicaragüenses pues presidiendo los órganos de la integración centroamericana, porque el presidente Ortega en el segundo semestre estará presidiendo el sistema de la integración centroamericana. Habrá unidad de pensamiento, habrá una coherencia para hacer un planteamiento, ya es de dos órganos de los cuatro, creo que son los que funcionan para la integración centroamericana. Así es. Mira, Plinio, con gusto, es una de las preguntas posiblemente claves sobre la operatividad del Parlacén, la visión del Parlacén y la capacidad que debe tener el Parlacén de aglutinar ideas diferentes. Voy a partirte del concepto, hay 128 diputados, habemos 128 personas de 50 partidos políticos, de 6 países diferentes como propietarios. Hay observadores de muchos otros países. En esa diversidad, en esa riqueza, en los 128 diputados, te encontrás ministros, ex vicepresidentes, ex presidentes de la República, ex parlamentarios de sus asambleas nacionales, sus congresos respectivos. Entonces hay una experiencia extraordinaria que tenemos nosotros que buscar cómo dentro de esa diversidad fundamos una verdadera integración, es decir, cómo podemos coincidir, consensuar para fortalecer con luces propias la visión de integración. Por otro lado, yo te decía, tenemos que trabajar de cerca con los organismos de integración. Y el principal organismo de integración son los presidentes de la República, donde no tenemos ahí cuestiones partidarias. Incluso fíjate qué interesante, hay mucha gente que trata a veces de desvirtuar la cosa y decir que si son de un partido o del otro. En el Parlacén el título apropiado que se tiene
es diputado centroamericano por el país tal. No te menciona si es del partido X o Y, porque debes de ir con la mente totalmente abierta de pensar en la integración, de fortalecer ese sueño morazánico, o también de nuestro hermano, el doctor Mendieta, Salvador Mendieta. Salvador Mendieta, que fue un hombre integracionista, desde el nacimiento prácticamente su vida política hasta su muerte, y su muerte física, porque dejó una enorme cantidad de artículos sobre el tema de la integración. Cuando encontrás presidentes con voluntades, yo te decía, yo escuché directamente de parte del presidente Daniel una voluntad de apoyar, una voluntad de cooperar con la integración. Y de forma interesante te digo, Nicaragua ha sido el país que primero aporta su contribución al Parlacén. Nunca se ha atrasado en Nicaragua. A veces tenemos atrasos de otros países que después en el camino se componen, etcétera, etcétera. Nicaragua siempre ha aportado sus recursos en tiempo y forma. Pero además de eso, viene, como tú decías, a partir de junio del próximo año, la presidencia pro tempore del SICA al presidente Ortega, le toca a Nicaragua. Anteriormente le toca a Honduras. Y yo te aseguro que el presidente Juan Orlando, en Honduras, también va a interesarse en apoyar. Y existe buena comunicación entre ellos. Entonces, no me cabe pero la mínima duda de que va a haber un proceso de integración sustancial, acelerado, con una visión donde meter en el tapete el tema de la revisión del tratado, de la reforma del tratado, para buscar los elementos vinculantes, la fuerza vinculante en las resoluciones. Estoy seguro que es un tema muy factible. Pero además de eso, el Parlacén tiene y debe que también ejercitar su músculo con las atribuciones que tenemos. Y te voy a poner un ejemplo. Podemos presentar ante las asambleas legislativas nacionales proyectos de ley vinculados al tema de integración. Es decir, podemos ir al Parlamento y presentar propuestas de ley. Eso se ha usado muy poco o prácticamente nada. Y entonces, hombre, podemos hacerlo. Tenemos esa capacidad de iniciativa de ley en términos de integración. Entonces yo creo que las dos cosas van de la mano. Ejercitar las acciones que tenemos de conformidad con el protocolo y adquirir nuevas capacidades vinculantes de cara a las resoluciones que presentemos. Eso va a demandar también del Parlacén el poder concentrarnos en los temas estratégicos que también están trabajando los presidentes. Porque si se ve a los presidentes trabajando solos y no se les apoya en ese tema, entonces, y el SICA mismo no camina. Tenemos que armonizar, por eso te digo, tenemos que armonizar. Y es donde yo creo que nosotros tenemos también la capacidad de presentar propuestas a los mismos presidentes. Ve, tenemos esta propuesta, con esta visión, podemos hacer esto, los pasos son estos, esto y esto. Yo estoy seguro que con propuestas bien presentadas podemos tener el apoyo de todos los presidentes para lograr no solo lo vinculante, sino para lograr una mayor visión del mundo hacia la temática de integración. Los europeos están muy interesados. Acuérdate que, por ejemplo, para el acuerdo de asociación... Todos reclamaban, ¿no? De que si no había una visión regional, era difícil que se firmara. Por ejemplo, cuando los hermanos costarricenses dijeron que ellos no venían con el resto de Centroamérica y que iban por su cuenta, Europa dijo de manera muy clara: o van juntos, señores de Costa Rica, con Centroamérica, o no entran. Y entraron finalmente, ¿no? Entramos. ¿Y en qué condición entraron? Porque hoy por hoy no tienen ni observadores. Igual condición que los nuestros, no solo. Recibí una nota hace poco, precisamente del Parlamento Europeo, en el cual ya estamos tratando de reglamentar toda la representatividad, tanto del Parlacén, del Parlamento Europeo,
y dentro de la representación centroamericana, la de Costa Rica en unión con el Parlacén. De tal forma que vamos a ir juntos en ese proceso. Y yo tengo la confianza que trabajando juntos en propuestas como esta, tan importante como es el acuerdo de asociación, nosotros vamos a poder limar las asperezas de cara a la temática de integración. Y ojalá que un día, con las resoluciones también de la Corte Internacional de Justicia, podamos ya saber dónde está el derecho de cada quien a aceptar los fallos como vengan, porque ese es lo que debemos de hacer, tan sencillo, los dos países en este caso, y proceder como hermanos. Ellos van a estar siempre al sur nuestro y nosotros siempre vamos a estar al norte de ellos. Es como que vas a tener un vecino permanente. Hay que verse como hermanos, tenemos que vernos de esa forma. Sí, el Parlamento como órgano tiene la visión de seguirlo invitando, o están esperando de que de pronto ellos en su Parlamento decidan participar en el Parlacén. Bueno, hay dos cosas. Se mantiene una relación con el Poder Legislativo costarricense. Hay vínculos, pero también hay vínculos por otros lados. Te decía, yo te aseguro que el sector privado nuestro tiene una relación estrechísima con el sector privado costarricense. Sí, no solo participan en la Federación claro, Centroamericana de Empresas Privadas. Es correcto. FEDECAPRIC creo que se llama. FEDECAPRIC, pero además de eso, mi hermano Plinio, hay inversionistas nicaragüenses fuertísimos que viven en Costa Rica. Y hay inversionistas costarricenses que tienen importantes negocios en Nicaragua. Entonces, al final, hay métodos de entendimiento, hay métodos de construir consenso, de construir plática. Por eso te digo, tal vez es relevante que entre más rápido, mejor las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Hay que respetar nuestros derechos, que nos respeten nuestros derechos y nosotros ser respetuosos de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Cuando vengan, estoy seguro que vendrán de forma salomónica. Ya tuvimos un fallo muy favorable con el caso de Colombia, el cual pues ya viste pues que Colombia ha dicho que porque la Constitución, lo cual es un argumento que no tiene sostenibilidad, porque el mismo Tratado de Viena dice de manera clara que no podés argumentar temas de legislación nacional para obviar tus compromisos internacionales. Así, de manera clara. Y tiene que estar conforme a esos acuerdos internacionales. Pero a propósito, sería, no sé si ya dejó de ser o sigue siendo, pero el presidente de la Federación de Cámara Privada Centroamericana, creo que es José Dan. O sea, hay tres nicaragüenses al frente, estarían en estos y próximos actualmente 2 años. También está el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Bueno, Carlos Guerra, ¿no? Con Carlos Guerra. Está el presidente que yo creo que también va a estar todavía en la parte final del periodo. O sea, estaría, dirían, en manos de nicaragüenses que piensen por Centroamérica. Que pensamos por ¿verdad? Centroamérica. Y que consideramos... Que podrían estar esos aportes de cambio. Y que consideramos que la integración es necesario. Yo creo que no hay nadie en Centroamérica que no sepa que el reto más profundo que tenemos es la lucha contra la pobreza. Es un tema, si vos querés, que ha sido trillado, pero cuando vienen acuérdate, todos los retos que se plantearon para el milenio, nos quedamos muy rezagados, todos los centroamericanos. Ahora está la Agenda 2030 de Naciones Unidas y tenemos que fortalecer las relaciones para trabajar juntos. Somos pueblos hermanos. ¿Cuántos nicaragüenses no viven en Costa Rica? Por lo menos hay 500,000 de hermanos nicaragüenses, y no solo que viven allá, trabajan allá, contribuyen a la economía de Costa Rica, hacen muchísimos trabajos, incluso que sin ellos no se realizarían. Entonces, hay que darle a nuestros hermanos ese espacio de dignidad, reconocerles ese espacio, no que a veces los tratan como que fueran delincuentes, los tratan muy mal. Entonces yo creo que todo eso tiene que irse desapareciendo y buscando la armonía, la paz, la amistad, la dignidad humana, porque al final todo el tema de integración es un tema también de derechos humanos, de asegurarse que nuestra gente, nuestros inmigrantes, el dolor, la tragedia, que es para una madre nicaragüense cuando sabe que un hijo o una hija
sale para el norte y no sabe si llegó a Guatemala, si cruzó México, si qué pasó en la frontera, si llegó a su destino donde lo estaba esperando otro primo, otro sobrino, otro pariente, otro amigo. Toda esa angustia, todo ese dolor. Nosotros tenemos que buscar una política centroamericana de migraciones y buscar cómo ayudar a ellos en los lugares de paso, construir de alguna manera unas casas que puedan apoyarles a estos hombres, a estas mujeres, a tener un camino más digno. Algunos organismos no gubernamentales desarrollan esa tarea, pero sería interesante que cada uno de los países pueda poner y que estos como ACNUR, creo que es una de las agencias de Naciones Unidas que se encargan de acciones como esta. Vamos a hacer una pausa, doctor. Dentro de la agenda del Parlamento, ya en su calidad de presidente, que va a estar asumiendo, o ya asumió, pues, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales temas que se van a estar abordando? Hay una serie de temas que se han venido diciendo quizás desordenadamente, pero hay varias comisiones que trabajan algo interno, hay muchos esfuerzos que se están esperando, hay una promoción sobre los temas distintos que se ven en la región. Sus comentarios alrededor de eso, ¿qué pretende al finalizar José Antonio Alvarado cumplir y por qué se le puede estar reclamando, dirían, alguien a la hora de que se le evalúe con su gestión como presidente del Parlamento Centroamericano? Vamos a los mensajes y regresamos con José Antonio Alvarado. Continuamente su programa de entrevistas conversando con el presidente del Parlamento Centroamericano, don José Antonio Alvarado, diputado por la República de Nicaragua. Yo le decía, dentro de esos retos y esa agenda que hay, primero me analizó un poco sobre lo que opinan sobre Costa Rica, estar en espera, en el compás de espera si se integran o no. Lo que le decía la gente de Dominicana en estas reuniones que usted ha participado últimamente. Y también lo que espera de Juan Orlando Hernández, que presidirá el sistema en los primeros 6 meses del año. Pero, ¿qué se opina o qué está diciendo la gente de Guatemala, que acaba de elegir un nuevo presidente, el profesor Sánchez Serén en El Salvador, que es de izquierda, es del FMLN? ¿Qué opinan ellos de estos temas de integración centroamericana? Plinio, el presidente Sánchez Serén, quiero decirte que es muy pro integración. Él está clarísimo, tiene la presidencia pro tempore ahorita, se la pase a Honduras luego. Recordémonos que la secretaria actual del SICA, doña Marina Victoria, muy cercana al presidente, una persona muy devota, muy dedicada a la integración. Estuve conversando con ella hace 3-4 días. Te digo una cosa, es motivador platicar con ella sobre los compromisos que todos debemos de adquirir de cara a la integración. Fue bien satisfactorio esa reunión telefónica, diríamos, y quedamos de platicar. Además que tenemos pronto una reunión de los organismos de integración, que básicamente es Corte Centroamericana, el SICA y el Parlacén. Y va a ser aquí en Nicaragua, me decía el doctor Carlos Guerra, porque la Corte Centroamericana es la secretaria pro tempore del sistema ahorita, y entonces va a coordinar esa reunión. Estamos nada más fijando fecha, pues, por las diferentes reuniones que todos tenemos. Pero al mismo tiempo, en caso de Guatemala, quiero decirte, tenemos mucha esperanza. Estuve reunido y en las fotos que pasaste, vimos la plática que tenía en ese momento con el actual presidente de Guatemala. Ya nos conocíamos, nos une además que los dos venimos mucho del campo académico. Él fue rector de la universidad allá en Guatemala, y el actual vicepresidente fue también rector de la San Carlos. Entonces hay una relación estrecha de trabajo. Estuvimos conversando sobre eso, y es muy posible que en las próximas semanas tenga una reunión de trabajo con ambos, tanto con el actual presidente y el vicepresidente, como con Jimmy Morales, el presidente electo, y su vicepresidente, a fin de trabajar ideas y consensuar ideas que también sean de interés para ellos de cara al proceso de integración.
Y viendo eso te decía, por ejemplo, el tema de cielos abiertos es un tema pendiente. ¿Cómo reducir los costos de los pasajes aéreos? Y siempre pongo un ejemplo que es muy real. Si alguien viene con la política de multidestinos, que es una política impulsada por el Parlacén de cara al turismo, y visita Guatemala, El Salvador y Nicaragua por vía aérea, el costo de los boletos, esos 3 boletos... Es peor que ir a Londres. Ahí vamos. Exactamente. Cuesta más esos 3 boletos que una semana con gastos pagados en España. Es decir, así tan sencillo. Sí. Entonces no podemos ser competitivos. Somos competitivos en la región porque tenemos gente maravillosa, cariñosísima, que atiende al turista extraordinariamente bien. Tenemos unas bellezas naturales espectaculares. Lo que pasa es que muchas veces ya estamos acostumbrados y entonces, pues, tal vez a veces no las apreciamos tanto. Claro, el local, nosotros. Exacto. No vamos a su finca, ¿cómo se llama? Los Malacos. Los Malacos. Los Malacos. Dice, ¿para qué voy a ir allá? Dice, mejor me voy a Miami. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que buscar cómo reducir los precios. Eso va a surgir a raíz de la llegada a nuestros países de nuevas líneas aéreas que también quieran competir en el mercado y desarrollar un poco más de conciencia de las existentes de la reducción de los precios, de tal manera que pueda ser aceptable para el turista poder hacer el recorrido de multidestino en nuestros países. Cielos abiertos es un tema. Logramos ya lo del roaming, ya lo logramos. En el caso de los cielos abiertos pasa también por tener otras líneas aéreas, Así es lo único que hace bajar, porque sí. En el roaming lo que ocurrió es que una compañía comenzó y la otra se le pegó. Es que al final no sé si es una publicidad engañosa la que están haciendo y que si realmente vale o no vale el roaming cuando va, o es si funciona, el pago, es si automático. el prepago. No, te llega automático. Sí, te llega automático. Creo yo que todavía se puede trabajar la reducción de los precios todavía de la llamada para que efectivamente sea como una llamada local. Y por eso te mencioné, ya totalmente de acuerdo con vos, la traída a nuestros países de nuevas líneas aéreas. Ahorita viene el caso Beca, por ejemplo. Que está volando, creo que Guatemala y Honduras. Pero no Nicaragua y Costa Rica. Y El Salvador. El Salvador, por eso, sí, la base de El Salvador. Y entonces ahora va a vender a Nicaragua y eso va a reducir los precios también, porque ellos vienen con una visión muy definida de precios bajos, buena calidad de servicio, a fin de que tener una buena clientela. Y así, 2, 3 becas más, yo te aseguro que ya la presión para una estabilidad de precios razonable. Ponerte un ejemplo, si ir a Corn Island cuesta 160, 180 dólares, pongamos, de aquí a Corn Island es casi lo mismo como que ir a El Salvador. Debiera de costar ir a El Salvador 180 dólares, tal vez 200 dólares, pues, porque estás tocando un aeropuerto internacional, etcétera, etcétera. Pero a veces te sale 350, a veces te sale 400 dólares, te sale 500 dólares, dependiendo del momento en que vas y dependiendo cuántos días te vas a quedar, etcétera. Entonces, reduciendo eso, tenemos un aporte enorme para la interacción, no solo turística, sino el comercio nuestro. El tema de la unión aduanera, ese es un tema importantísimo, donde no creo que se va a solucionar necesariamente un periodo muy corto, pero sí creo que sin ese tema, aunque avancemos también obligatoriamente en los otros temas sociales y políticos, sin ese tema, que es un ancla en el término económico, va a ser muy difícil conseguir esa unión aduanera, esa unión centroamericana. Recordémonos que Europa sí comenzó, la Unión Económica Europea, la Comunidad Económica Europea, así se llamaba inicialmente, después se volvió la Unión Europea. Entonces, el tema económico, aunque no es necesariamente lo único, tenemos nosotros que incorporarlo como un elemento vital. Están los temas de seguridad. Tema de seguridad, posiblemente nuestro país es el país con mayor tranquilidad en ese aspecto, incluso más que el mismo Costa Rica, porque yo veo los turistas cuando vienen y te dicen pues los problemas que se están dando, pero Costa Rica no es tan serio el problema como es el caso del hermano en El Salvador con el tema de las maras.
en Guatemala, en Honduras, donde hemos visto pues problemas muy serios de seguridad. Entonces, hay que hacer algo para ayudar también a esos países hermanos, a ver si es el modelo de seguridad, el modelo de trabajo de la policía, o las relaciones con las comunidades, pero qué proceso educativo también se puede hacer de cara a la juventud, qué oportunidades. Es un tema complejo, no solo es un tema de tratar delincuentes, no, sino qué respuestas también se debe dar a esa juventud para poder incorporarla positivamente en el desarrollo. Y yo creo que la respuesta que puede ser aplicable en esa dirección en El Salvador también puede ser aplicable con sus variantes, por supuesto, en Honduras y en Guatemala. Ya Nicaragua y Aminta ha ido incluso a dar conferencias sobre ese tema porque, dado los niveles de seguridad que tiene el país, pues piden consejo. Ahora, nivel de seguridad bueno no quiere decir ausencia de delito ni delincuencia. La prudencia siempre es importantísima, porque vos salís a las 2 de la mañana a cualquier lugar sí, o en los lugares que siempre hay... Claro, que hay delincuentes que llegan a buscar a quien asaltar. Así es. Eso se da, no solo aquí, enfrente de Waldorf Astoria, en Nueva York, pues uno de los lugares más emblemáticos, los hoteles más, ahí se han dado. Es donde más se roban las carteras. Sí, es impresionante. En París, saliendo de los hoteles, ya no digamos en el metro, etcétera. Claro, no es lo mismo el robo de esa naturaleza que ya el robo a mano armada y ya organizado, la violencia organizada. Entonces, ya es una visión diferente de tratamiento en el tema de seguridad, pero también de tratamiento en la lucha contra la pobreza, porque hay un vínculo. No podemos decir de que porque es pobre es mañoso. No, ese es un error enorme, porque hay mucha gente que lo vincula de manera total. No, pero hay una relación en el sentido del ambiente donde se vive, las condiciones donde se vive, etcétera, y las condiciones de trabajo que pueden haber. Y las necesidades que crea, aunque sí efectivamente, como dicen, ¿cómo es? En arca abierta el justo peca. Hasta el justo peca. Hasta el justo peca, sí. Pero el otro lado es que no porque tengo necesidad cometo violo mis principios. Porque no, imagínate, entonces cualquier persona dice tengo necesidad y por eso hace cualquier barbaridad. Yo creo, y ese es otro elemento, que quiero inyectar en la integración una visión ética del manejo de todas las transformaciones que podamos hacer, de tal forma que no pensemos en el yo, sino que pensemos en el nosotros. Octavio Paz tiene una expresión extraordinaria que dice que al final dice, nos damos cuenta que todos los otros somos nosotros mismos. Y esa es la verdad. Todos los demás somos nosotros mismos y debemos de sentir como propio el dolor de los demás, las frustraciones de los demás, las aspiraciones de los demás, y de esa manera construir un mundo mejor para todos. Y ahí está el concepto de paz del Parlamento Centroamericano. Voy a pedirle que se quite un ratito el sombrero de presidente del Parlamento Centroamericano y pasemos a analizar un poco sobre sus comentarios que tenga sobre la política actual en Nicaragua. Vamos a un año electoral, ya inició prácticamente, porque el mes de noviembre del próximo año es que se realizan, estamos a un año exactamente. Están las fuerzas políticas que se oponen al actual gobierno tratando de organizarse, hay distintas posiciones y opiniones, uno alrededor de participar en procesos electorales, otros de, diríamos, boicotearlo o impedirlo, y otros de participar en él, independientemente de los resultados, producto de su buena o mala organización. Sus comentarios alrededor de la situación política y el proceso electoral en Nicaragua para este año 2016. Personalmente, yo creo que todos van a participar. Los que te dicen que están viendo, que están pensando, me da la impresión, por las cosas que se ven, con las relaciones con otros grupos, con otros partidos, que más bien ya están trabajando en eso. O es una estrategia para no entrar a negociar las candidaturas y todo eso, o alguna estrategia de publicidad. Pero que van a participar, yo creo que todo el mundo va a participar. Y yo creo que sería un error no participar en las elecciones. La oposición está bien dividida, eso es obvio, está bien dividida.
y está dividida a tal extremo que a veces parece que los unos y los otros se tiran expresiones casi como a matar verbalmente, y las críticas son más de unos que el otro, y casi no hay propuestas de cara a las cosas que hay que hacer. Creo que en la vida nacional es importante la protesta como una expresión popular, pero también es más importante la propuesta. No basta protestar si no hay propuesta. Si protestás porque no estás de acuerdo, está bien, pero decí cuál es tu propuesta, qué es lo que pensás. No es que yo quiero solo esto, no. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta tiene que llevar sustancia, tiene que llevar esencia, tiene que llevar metodología. Y yo creo que eso es lo que ha faltado en gran parte, por un lado. Por otro lado, vemos el gobierno muy fortalecido, las encuestas que aparecen, creo que tienen mucha seriedad, son gente muy seria, la Cigalo es seria, la otra MIR, son personas muy respetables, que los conozco, los he visto en su desempeño privado y público como ciudadano, y creo que son gente de toda credibilidad. Entonces eso te dice que respuestas sociales que se están dando, que tal vez no son las respuestas sociales que van a solucionar la problemática, es decir, no son respuestas, son paliativos en gran forma, pero no necesariamente te reducen totalmente la pobreza, sin embargo ayudan a reducir la pobreza extrema, porque son dos niveles que tenemos que analizar diferentemente. Una cosa es las medidas para reducir la pobreza extrema y otra es las medidas para reducir la pobreza en general. Entonces, ¿qué pienso? Está trabajando los órganos del gobierno con los recursos necesarios para resolver esa problemática, tal vez de una forma un poco coyuntural, y nos va a llevar el próximo año a un año electoral. ¿Qué sucede el año electoral? Yo te diría, por lo menos de parte nuestra, la parte mía personal, yo te digo que el Parlacén no debe de involucrarse necesariamente en la política electoral de ninguno de los países, porque lo único que haces con eso es crear divisiones de cara a la integración. Nuestro propósito es la integración, y en ese sentido, si nuestro propósito es la integración, entonces tenemos que buscar cómo unir a todos los actores que trabajan en la integración, y ahí viene, como te decía, los presidentes, los secretarios, la secretaria del SICA, la Corte. Hay más de 100 organismos que forman parte de todo el proceso de integración, como el Banco Centroamericano, como el CIECA, es decir, te menciono los más relevantes, pero hay como 100 organismos. Y normalmente el Parlacén debe recibir los informes de todos esos organismos y analizarlos, y en base a eso prepara un informe hacia los presidentes, porque realmente esa es la metodología. Entonces tenés que trabajar armónicamente en ese campo. Yo espero que el proceso electoral sea un proceso de paz. Quiero decirte, acabamos de ver un ejemplo en Guatemala, en un momento de crisis. No es la situación de Nicaragua. La situación de Nicaragua es totalmente diferente de la que vimos en Guatemala. La situación de Guatemala fue institucionalmente bien complicada. Ya vimos a una vicepresidenta detenida, después vimos al presidente cuando le retira la confianza del sector privado que se le había estado dando. Vemos cómo ellos resuelven a nivel del Congreso con una tranquilidad excepcional, y se convoca unas elecciones, y nosotros yo estuve allá cuando la segunda vuelta, el domingo 25, casualmente estuvimos allá con Santi y fuimos a recorrer varias de las juntas receptoras de votos, y la gente llegó con una tranquilidad, un método completamente diferente. Te vas a asombrar algo que te voy a decir. Por ejemplo, yo voy a una junta y le pregunto al presidente de la junta, cuénteme cómo que están organizados aquí. ¿Usted le veo a qué partido pertenece? Pues mire, yo no estoy aquí, me hice por ningún partido. Yo me hice trabajo en el banco tal, me dio el nombre de un banco. Y resulta, me dice, que las organizaciones empresariales grandes absorben la responsabilidad de poner de su personal
no importa qué partido es ni nada, al personal de la Junta, y ese personal tiene que mantener todo en orden de conformidad con la ley. Interesante. Pero te digo, es un concepto diferente. Concepto diferente. Yo creo que sí, que hay que ver cómo se va a comportar. José Antonio Alvarado va a participar nuevamente como candidato a diputado por la organización política que representa actualmente. Mire, hermano, eso no depende de mí, obviamente, pero para comenzar estoy tan involucrado en la temática que estoy desarrollando y que tengo que desarrollar, porque no es una responsabilidad sencilla. Hablamos del tema y tal vez lo hablamos con esa fraternidad, pero hay muchos sueños, mucha esperanza sobre el tema de la integración. Vos sabés que donde he funcionado en cada cargo he tratado de dar lo mejor de mí mismo. Y les dije a mis hermanos del Parlacén, a mis hermanas del Parlacén, voy a poner a mi disposición toda mi experiencia, la capacidad, pero sobre todo la humildad de poder escuchar a los demás, que puedan ellos aportar con sus ideas y podamos aglutinar esas ideas en una visión común. Y ahorita ese es lo que más me enfoca y a lo que más me voy a dedicar. Vamos a estar viendo pues el desempeño de sus funciones como presidente del Parlamento, pero tenerlo y en el desarrollo de sus funciones en otro momento. Con todo gusto, Plinio, estoy a tus órdenes. Nuevamente gracias, don José Antonio, haber estado aquí. ¿Usted queda la promesa de ir a Los Malacos hoy? Claro que sí, ya te dije para ti, la señora, le dije a Santita y por favor mi profesora, ¿verdad? Tu mami, sí, para que... La matrona de la bolsa, cómo no, claro que sí, doctor Alvarado Correa. Gracias de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros, estará la periodista Isela Castillo y continúe con la programación regular. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo,